¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo de la Torre y presentaré mi trabajo recepcional titulado El proceso de comunicación interna dentro de una producción cinematográfica mexicana durante las etapas de preproducción y producción. Los contenidos de este trabajo se dividen en 5 partes importantes. Primero están los antecedentes, luego el planteamiento del problema, seguido del marco teórico, el marco metodológico y por último una aplicación piloto de los instrumentos. Empezando por los antecedentes, nos damos cuenta que realmente no hay estudios formales al respecto de este tema. Es decir, sí hay estudios del cine como medio, como arte, pero no han habido estudios formales científicos que se enfocan en la comunicación de la producción de cine como tal. El problema que puedo detectar en este campo de estudio es que en una producción cinematográfica se desconoce cómo se relaciona el trabajo del asistente de dirección con los procesos formales e informales de comunicación. Esto para reducir las variables interpretativas. Partimos de preguntas de investigación como precisamente cómo se llevan a cabo estos procesos y cómo ocurre esta relación. Justamente el objetivo general es conocer esta relación. La hipótesis o supuesto teórico en este sentido es que el asistente de dirección funciona como el mejor codificador de información. El problema se delimita en una producción cinematográfica mexicana realizada con el EFICINE, es decir, el estímulo fiscal respaldado por el artículo 189 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y esto porque las producciones hechas con este estímulo suelen ser más grandes, suelen haber más personas y por lo tanto la comunicación es más compleja. Bueno, el primer punto del marco teórico es la producción cinematográfica, entendida como una industria cultural. Esto con base en lo que dicen autores como Néstor García Canclini, y entonces así podemos entender a la producción de cine como una industria cultural. Eso por un lado, porque también por otro lado la producción de cine es una organización y aquí estudiamos cómo es que está formada esta organización. Sí tiene, al igual que otras organizaciones, una jerarquía vertical en donde se respetan los puestos, en donde se debe de respetar la autoridad del superior y esto también es muy interesante porque aún así, aunque esté formada de esta manera, existen momentos importantes de una comunicación horizontal. O sea, hay espacios en donde ocurre una interacción directa entre los jefes de producción y el resto de los miembros del crew y es por eso que en estos espacios puede haber una jerarquía horizontal, una comunicación de diferente manera. Bueno, después podemos ya enfocarnos a estudiar a la producción de cine con una organización muy parecida a una empresa. Y es que sí puede ser comparada a una empresa, sobre todo una pyme, que es una empresa mediana, que puede llegar a tener fácilmente entre 50 a más de 1000 empleados. Y también cuáles son los canales de transmisión de información. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de cuando ocurre la comunicación a través de un radio y en donde generalmente siempre se dividen las frecuencias, los canales en todas las producciones cinematográficas son los mismos y esto es muy importante porque así se divide la comunicación entre los distintos departamentos para no interferir entre departamento y otro. Pasando al último punto del marco teórico, podemos estudiar la semiosfera cinematográfica, respaldado en lo que dice el autor Yuri Lotman, que dice que la semiosfera es como si fuera una subcultura, en donde puede estar conformada de semiosferas más pequeñas. En este sentido, hay una fuente de información principal y pueden ocurrir tanto traducciones como comunicaciones de los textos. También puede haber un proceso de comunicación simétrica y también asimétrica. En este sentido, en la etapa de preproducción podemos entender que sí existe una traducción de los textos, es decir, de las ideas que están escritas en el guión se pueden abstraer conceptualmente para después materializarse en propuestas físicas, materiales precisamente. Yuri Lotman decía que una semiosfera se puede dividir
al igual que el cerebro, en dos hemisferios. Por un lado está el hemisferio precisamente creativo, en donde están departamentos como el de fotografía, sonido y arte, y el hemisferio izquierdo, que es un poco más administrativo y donde están departamentos como el de producción. Eventualmente ambos hemisferios se unen a través del asistente de dirección para que él codifique toda esta información y se la haga llegar al director para que su visión se respete. Bueno, pasando a la metodología, podemos entender que como no hay antecedentes realmente de este campo de estudio, es un tipo de investigación exploratoria. La muestra es no probabilística, hay un muestreo intencional dentro del universo que es los miembros de las producciones cinematográficas mexicanas realizadas con el estímulo de Ficine, como lo mencionaba. El muestreo intencional se divide con los siguientes requisitos. Para que una persona, miembro de la producción, sea estudiada, tiene que contar con la experiencia de mínimo ya haber trabajado en otra producción anteriormente y tiene que tener un puesto importante en la producción para que sean estudiados directamente, sobre todo en la observación de campo. Que es parecido a la etnografía, pero en realidad es una observación un tanto aislada, un tanto periódica, y se trata de analizar, identificar y categorizar las relaciones y comportamientos que hay precisamente en un rodaje. También para complementar la información se haría un focus group que tendría la finalidad de comparar lo que los miembros de la producción dicen con lo que el investigador observa. Estos serían los instrumentos de los cuales ya se hizo una aplicación de prueba piloto. En el caso de la observación de campo se hizo una pequeña observación de una semana en una producción de largometraje de una película llamada Limbo, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que se filmó esa semana en el municipio de Agualulco de San Luis Potosí durante el mes de abril del año 2021. También se hizo una prueba piloto de un focus group con personas jóvenes que han trabajado en producciones, y entonces se estuvo probando si las preguntas funcionaban, y efectivamente hay preguntas que vienen sobrando y que de alguna manera son muy parecidas. Entonces las preguntas en el focus group se van a reducir, van a ser un poco más asertivas, y esto gracias a la aplicación de prueba piloto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí dejo también las referencias principales y pues muchas gracias. Esto sería todo. Hasta luego.